Hola, bienvenidos a Héroes al Micrófono, el podcast de Little Heroes y ese espacio donde médicos, especialistas y padres se unen para criar conciencia, corazón y propósito. Ese es nuestro lema. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, por compartirnos, comentarnos. Nos encanta ver cómo cada día esta comunidad crece. Somos una familia, lo digo siempre en la clínica, lo extiendo ahora con ustedes, nuestra comunidad digital. Somos la familia Little Heroes, así que síganos escuchando, síganos compartiendo, déjennos comentarios, suscríbanse, pónganle la campanita para las notificaciones. En YouTube estamos como el canal de Little Heroes GT y en Spotify nos encuentran como Héroes al Micrófono. Así que bienvenidos nuevamente y gracias de nuevo por escucharnos, por estar acá. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa, como todos los temas que tenemos, siempre nos preocupa como padres, y es saber reconocer y entender cuando nuestros hijos solamente son niños muy inquietos o podrían tener el famoso TDA. TDAH, ya me enseñaron. Ya aprendí. Entonces, vamos a hablar de eso. Y para eso tenemos hoy a dos invitados de lujo que son, por supuesto, parte del equipo Little Heroes. Se los presento. Él es el doctor Neri López, es neurólogo pediatra. Bienvenido, Neri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Y de este lado tengo a la doctora María Alejandra Cuán. Ella es psiquiatra neuroinfantil. ¿Lo dije bien? Muy bien. Es que eso es el que más me cuesta, es bien largo su título. Así que bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Bien. Bien, muchas gracias. Un poquito nerviosos, pero ya se nos va a ir quitando. Sí, ya. Tenemos una comunidad súper linda, así que no se preocupen por eso. Pues bueno, vamos a hablar hoy de eso. Antes de empezar a hablar del tema como tal, yo siempre les pregunto a mis invitados, para romper el hielo, y que es que nos cuenten cómo era el pequeño o la pequeña Mariale. ¿Cómo te podrías describir? Cuéntanos cómo eras tú de pequeñita. Bueno, desde pequeña fui alguien muy curiosa, Okay. ¿sí? Y muy determinada. Sí, siempre me salía con la mía, un poco. Muy bien. Pero también era un poco ansiosa, entonces a veces me escondía, a veces era un poco más solitaria. Entonces un poco de por ahí surgió lo que hago ahora. Ay, mira, ¿inquieta? No. Inquieta, la verdad, no. Era de las que hablaba mucho en clase, Ok. pero no era tan inquieta. Ok. ¿Y el pequeño Neri, cómo era? Okay. Yo creo que fue un niño bastante curioso. También, ok. Inquieto. Muy inquieto. Y, ahorita vamos a descubrir si tenías TDAH. Y creo que sí fue muy molestón. Me gustaba bromear. Creo que siempre fui muy feliz y yo creo que de alguna manera, creo que lo que me ayudó a que pudiera funcionar bien fue que mi papá era como muy estricto. Quizás, y ahora lo veo y estoy seguro de que mi papá nunca supo qué era lo que yo tenía, pues, pero creo que de alguna manera me dio una estructura y eso me ayudó un montón. Ayudó un montón y pues aquí estoy. Muy bien. ¿Travieso o no travieso? Sí, demasiado. Súper. Demasiado travieso. Podríamos hacer un podcast de buena idea. Las travesuras del doctor Neri. En nuestro siguiente episodio. O sea, sí. Me encanta. Grueso. Bueno, pues se los voy a presentar ahora del lado profesional. ¿Quién es el doctor Neri López y quién es la doctora María Alejandra Cuán? El doctor Neri López es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una especialidad en pediatría en el Instituto de Seguridad Social, también aquí en Guatemala, y una especialidad en neurología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría en la Universidad Autónoma de México. Esos son sus títulos más importantes porque por ahí también tienen un montón los médicos. Y Papá Luchón, eso también, ese es el primero. Ajá. Ese es el más grande y el más difícil. Y bueno, y la doctora María Lecuán, ella es médica y cirujana, también egresada de la Universidad Francisco Marroquín, aquí en Guatemala también. Tiene también una especialidad en pediatría por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez.
un posgrado en neuropsiquiatría y psicología infanto-juvenil, por eso les digo que me cuesta ese título, por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y actualmente pues es parte del equipo de Neurosensorial. Si han visto por ahí nuestro segundo, tercer episodio, estuvimos con la licenciada Luby Toledo. Ella es pues la cabeza de Neurosensorial y Mariale pues es parte del equipo de este hermoso lugar Neurosensorial. Así que bienvenidos de nuevo. Gracias. Vamos a entrar ya un poco en materia de lo que como padres nos preocupa y que también ha tenido mucha más, no sé si diagnóstico o se habla un poco más ahora de ese famoso TDA. Yo quiero empezar primero preguntándole al doctor Neri que nos expliques qué es el TDA, o sea, qué significa, qué es, entendamos primero qué es eso y luego pues ya entramos ahí y les voy a hacer algunas preguntitas. Ok, pues el TDAH es, por las siglas, es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Okay. Es un trastorno del neurobiológico, es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Y por qué? ¿O a qué me refiero con esto? Pues es un trastorno, no es una enfermedad, Okay. ¿verdad? Ni tampoco Importante es una condición, ¿sí? Es un trastorno, ¿verdad? Y aquí lo que sucede es que básicamente hay ciertas áreas del cerebro y ciertas vías o ciertas conexiones cerebrales en las cuales el cerebro pues, no madura de una forma adecuada, hay un desbalance entre ciertos neurotransmisores que permiten que uno preste atención, que tenga inhibición motora, que tenga ese control de impulsos y que pues, desde edades tempranas, porque esto empieza desde edades tempranas, no es de que de un día para otro, mi hijo amaneció es inquieto, pues, sino que aparece desde edades tempranas y que va evolucionando a través de la vida, mira. Porque no es una enfermedad, pues, sino que esto evoluciona, esto puede y se puede modificar y se puede moldear todas estas conductas a través del tiempo con un buen apoyo terapéutico, tratamiento farmacológico, ¿verdad? Y básicamente eso, ¿verdad? Y que pues va a influir como muchas situaciones, alimentación, sueño, herencia, qué tanta, por ejemplo, qué tanta estructura tengan en la casa, ¿verdad? Eso, básicamente eso. Okay. No sé si tú quieres complementar algo más. Sí, o sea, justo, ¿verdad? Es un trastorno del neurodesarrollo, pero una de las partes que más me llamó la atención es que se ve a través del tiempo, ¿verdad? O sea, es interesante cuando trabajamos con niños, pues obviamente no le vamos a pedir una atención completa y solidificada a un niño de 2 años. Claro, ¿verdad? Ajá, eso iba a preguntar yo también, como a partir de qué edad se podría empezar a ver algunos síntomas o algo de... Sí, dale. Lo podemos empezar a ver desde los 4 a 6 años, pero realmente lo más recomendable pues es evaluarlo en diferentes contextos también, ¿verdad? O sea, es muy importante. Por ejemplo, si tengo un niño que está en un contexto donde se siente agobiado o que, o sea, tenemos, por ejemplo, muchas luces, muchos colores, otro tipo de cosas, pues tal vez a lo mejor no sea el mejor lugar para evaluarlo, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, lo que hay que tener claro es que también el niño fisiológicamente nació para explorar. ¿Sí? Es un niño, tal cual. Es exacto. Un niño explorador, un niño que busca, un niño que se mueve, es un niño curioso. Y eso, con mucha energía también. Y eso es normal hasta cierto punto, ¿sí? Pero si esa inquietud o eso de que se mueva ya repercute o ya provoca cierto disconfort en cualquier entorno, en su entorno familiar, en su entorno social o en el preescolar, aguas ahí, porque entonces ya no puede ser que ya no sea como solo un niño como inquieto, feliz, claro. Sino que ya tenga pues ciertos como riesgos de presentar o desarrollar este trastorno, porque a edades tempranas no se puede hacer ese diagnóstico por la evolución de la atención, ¿verdad? Porque, pues, como dijo Mariale, no puedes venir
y, y hacer que un niño a los 2 años te preste atención 30 minutos. Claro, Pues esto es imposible, claro. pues. Y también, por ejemplo, como un ejemplo es mi hijo. Yo en las redes de la clínica puse, hablé del juego libre. Ujú. Y aquel apareció subiendo unas gradas y bajando ese resbaladero. Y ahí y me pone un par de gentes que me conocen, secretarias del hospital donde yo trabajé. Uy, qué tremendo, que tenga cuidado, doctor, y que no sé qué. Y entonces digo, es un niño, pues. Claro, es un es niño parte feliz, de es un su niño sano, pues. exploración. Eso no, Es un niño sano. es un niño sano, no le está provocando ninguna dificultad, pues. Entonces, pero muchas veces demonizan como qué tan inquieto Sí, voy a ser, porque también el otro lado de la moneda. Ujú. Y siempre lo hemos platicado algunas veces con Luby, que ser un niño muy quieto tampoco es normal. Dentro de ¿verdad? lo normal, correcto, sí. Y me surge una duda ahora escuchándolos. ¿Hay así como, voy a decir, grados o niveles de este TDAH? ¿O es lo tengo o no lo tengo? O sea, o hay así como, tengo así como un poquito más, no sé, algún nivel, o es solo sí o no. Sí, o sea, o lo tenés o no lo tenés. Ok. Creo que... No es así como tengo un poquito. Ajá, no es Ok. como un grado o un nivel, ¿no? Ajá, Sino que, ok. y de hecho me lo han preguntado, pero Sí, me creo surgió la duda. que vamos de regreso a lo que en su momento lo comentó Mariale, ¿verdad? ¿Qué tanta implicación afecta a su estado de ánimo? Ujú, ¿Qué tanto afecta a su desempeño escolar? ujú. Y qué tanto afecta en diferentes ambientes, pues, Su porque por su desenvolvimiento desenvolvimiento, también, ¿no? exactamente. Y Social. creo que aquí es importante también aclarar, o sea, el cómo vamos a hacer el diagnóstico, pero por edades, tiempo, ¿verdad? Ujú. O sea, pero también las intervenciones que podemos hacer antes de ir haciendo el diagnóstico, ¿verdad? O sea, el diagnóstico es algo que es importante no saber, que no se hace desde la primera consulta, ¿verdad? No puedo, Ok. o sea, a lo mejor y si ya tengo historia, ya tengo un perfil Ujú. sensorial, ya puedo saber otras cosas, pero normalmente no es algo que se No es así debería de que hacer en llego una y te primera hago un examen, consulta. sí tiene. Exactamente, ¿verdad? O Ah. sea, y acá, ¿verdad? Aclarar que pues hay criterios. Tenemos como, ¿verdad? Como doctores nosotros tenemos criterios y una lista de cosas que nos puede orientar a qué es, ¿verdad? Algo normal de la edad y algo que ya, ¿verdad? Como dice el doctor, nos afecta en nuestro sueño, nuestros hábitos, nuestra vida diaria, cómo sociabilizo con otros niños, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas. Ahora yéndonos un poco más a la parte neurológica, le pregunto al doctor Neri, ¿qué pasa en el cerebro de un niño que tiene este trastorno? Básicamente nosotros tenemos como varias áreas en el cerebro que su función es esa, ¿verdad? Tener atención, tener el control motor, tener esa inhibición de impulsos, ¿verdad? Ujú. Pero que lamentablemente en estas personas no se desarrolla esa habilidad de una forma adecuada. Y también hay como una desregulación de ciertos neurotransmisores que están involucrados en estas habilidades, ¿verdad? Y básicamente por eso se dice que es un trastorno neurobiológico, ¿verdad? Hay estudios como resonancia magnética, variantes de estudios de resonancia magnética donde hablan que hay como ciertas alteraciones en la forma de la corteza prefrontal. Ahí de alguna manera pueden medir por medio de esos estudios la cantidad, no como cantidad, sino que el funcionamiento de los neurotransmisores, pero que no es como que fuera un estudio de rutina, pues eso no se hace diagnóstico con eso, pero en los estudios sistematizados, en todos esos estudios que se han hecho de investigación sobre déficit de atención, se mira que hay alteraciones allí, ¿verdad? Y que no es solo decir, es un niño que no tiene reglas, es un niño que no tiene límites o que
o que los papás no le ponen atención, pues, sino que Claro. si es algo real, pues, ¿sí? Ya. Sí, otra de las preguntas que traía es, pero creo que la hemos ido respondiendo, es en qué se diferencia de un niño simplemente activo o curioso. Creo que era un poco lo que ustedes estaban hablando, ya cuando llega a un nivel de que ya se hace compleja, ¿verdad? O le afecta, como decías tú, su interacción, su desenvolvimiento y eso, ¿no? Sí, hay cosas de normalidad que por normalidad el cuerpo debería hacer, ¿verdad? Dormir, bueno, normalidad ponemos aquí entre comillas, pero dormir, comer, ¿verdad? Ok. Esos son tipos de cosas que tenemos siempre que preguntar en consulta, porque muchas veces los papás te dicen como que, es que mi niño no duerme, ¿verdad? Ok. Esa podría ser como una señal de alerta un poquito. Sí, pero podemos descartar otro tipo de cosas, ¿verdad? O sea, cosas que dicen mucho en los manuales que utilizamos para diagnosticar psiquiátricamente es que se tiene que descartar, ¿verdad? Es de descarte. Okay. Yo revisé todo lo neurológico, ¿verdad? Todo lo que necesitamos orgánicamente y luego ya pensamos en trastornos del neurodesarrollo. ¿verdad? Ok, listo. Ahora, creo que tú mencionaste un poquito algo de eso y te pregunto, ¿es hereditario el TDAH? Sí, es hasta un 80% Wow. es heredable el trastorno. Okay. No, es como, esta heredabilidad, ya se me pegó, ya me lo pegaste. Es bien compleja porque no es como que la herencia que tú tenés de que, me van a salir los ojos azules, Cabal, o los ojos verdes de mi mamá, sino que tú heredas una vulnerabilidad, ¿verdad? Esa vulnerabilidad que presentar este trastorno. ¿Qué tanto impacto se desarrolle en tus hijos va a depender mucho también de tu entorno, ¿sí? Okay. Sueño, alimentación, exposición a pantallas, el tener como una intervención temprana, ¿sí? Actividad física. Sí. Entonces, todo eso tal vez no es como que tenga un nivel de TDAH, pero sí puede influir en que los síntomas sean como más severos o más intensos en un niño que en otro. ¿Sí? Un ejemplo que tengo es las personas que no desayunan, ¿verdad? ¿Cómo se ponen ustedes cuando van al trabajo y no desayunan? Ay, de mal humor. Intenten recibir una clase aprendiendo lo que estén aprendiendo y no han comido, no han dormido bien, ¿verdad? Claro. Cualquier persona podría decir que tenemos problemas de atención, ¿verdad? Voy a estar desconcentrada. Entonces, esa es también nuestra función como, ¿verdad? Ok, vamos a mejorar un poco de sueño y ya luego se va viendo, ¿no? Ahora, en línea con eso que mencionas de la concentración, justo traía una pregunta de eso, que es, ¿por qué a algunos niños pareciera, o ustedes me corrigen, que sí con este trastorno, parecen que sí se concentran muy bien en lo que les gusta realmente, pero en lo demás no? O sea, ¿funciona así o cómo? Sí, el famoso hiperfoco, ¿no? Ok. Sí, o sea, que es un estado de concentración, pero en donde hay pues este engagement, ¿verdad? O sea, en que es algo el niño, que realmente por ejemplo, le gusta o le a mí me interesa. gustan los trenes, ¿verdad? Entonces voy a llegar y vamos a aprender todo de los trenes en este momento, ¿verdad? Y eso nos puede servir, de hecho, por ejemplo, si tenemos un niño con TDAH ya diagnosticado y sabemos, a mí me gustan los trenes, ok, vamos a aprender sobre límites con trenes. Con trenes. ¿Verdad? Y así de esa forma utilizar la atención para el niño de forma terapéutica. Ay, qué interesante, qué bonito. Bueno, y ahora también te pregunto a ti, Mariale, ¿hay edades clave, digamos? No, yo lo pregunté al principio y me habías dicho que de 2 a 4, pero digamos alguna edad en la que se pueda identificar con más claridad. ¿Es esta misma o? Hay 2 picos, lo podemos ver entre los 4 y los 6 años. Ok. Ya pues en esto es cuando empezamos a hacer tareas un poco más difíciles en la escuela, Okay. pero que requieren un poco más de atención. Y en la preadolescencia también lo podemos ver, son como los 2 picos más importantes de tamizar también. Ok, y desde el lado que es un poco más lo que tú ves de emocional y conductual, ¿qué señales podríamos nosotros o deberíamos nosotros ponerle atención o como para pensar en ir a buscar un diagnóstico de ese lado? Pues la parte de la impulsividad es algo que causa
pues un poco de rechazo escolar, ¿verdad? Es el niño, por ejemplo, podemos tener el lado del niño que habla, interrumpe a otras personas, es muy brusco, ¿verdad? No, o sea, tiene que ver con toda su motricidad, ¿verdad? Y su control de impulsos, pero vemos este rechazo escolar, que no se quieren juntar con él, ¿verdad? ¿Qué te dicen las maestras también? Usualmente es un buen input del colegio y es necesario hacerlo en la evaluación, ¿verdad? ¿Qué me dicen en el momento del colegio? Se para, se mueve, no quiere estar sentado, no quiere, ¿verdad? No le interesa nada lo que está viendo. Claro. Entonces son varias áreas donde se va a empezar a manifestar. Yo también creo que usualmente, al ser un trastorno del neurodesarrollo, creo que también hay que investigar, o pues no investigar, sino que preguntar, ¿verdad? Porque usualmente va ligado a otro tipo de trastornos, ¿sí? Entonces, estados de ánimo, ansiedad, depresión, por lo mismo que dice Mariale, ¿verdad? Entonces, por eso es que le digo mucho a los papás, o sea, no lo mire como que vamos a tratar un trastorno, vamos a tratar salud mental. De acuerdísimo. Okay, entonces vamos a tratar salud mental, pues. Y entonces, tal vez hizo haciendo como para atrás. Sí, o sea, como esto evoluciona, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, por ejemplo, no puedes venir y tú decir a los 15 años, le estoy diagnosticando TDAH al niño porque empezó así. Ahí hay que ver otras cosas. Pues por eso es que Akea dice, perdón, Mariale. Entonces, como hay como ciertos límites para hacer como esa evaluación, porque tampoco no puedes venir tú y decir qué pasa, ¿verdad? Que me dice, mire, a los 4 años, su hijo tiene TDAH, y me dice, mire, fíjese que lo traigo porque mi hijo tiene TDAH. Entonces, no, es imposible. Es imposible que tenga TDAH. Por lo mismo que digo, que la atención, yo les digo a los papás, y hay una teoría, ¿sí? Entonces, las habilidades se van desarrollando como que fuera una cascada, ¿sí? Okay. Y entonces, la atención que se requiere para la etapa escolar, pues no se puede, o como tal ya el diagnóstico no lo puedes realizar antes de los 7 años, porque no has desarrollado ciertas habilidades o no ha madurado, por decirlo así, tu atención, ¿sí? Y también, más o menos a los 12 años, ya esa atención ya se tuvo que haber logrado. Claro. ¿Sí? Entonces están en esos rangos, ¿verdad? Y entonces que tu hijo tenga riesgo, sí. Okay. Pero también hay que investigar otras cosas, como lo que decía que incluso hacer un perfil sensorial, pues, y que diga, mire, pues, pasó esto, o tiene esto, y no es específicamente darle como ya un diagnóstico, sino que mire si tiene riesgo, pero... Y justo riesgo para las personas más visuales, o sea, ponerlo de una forma naranja, ¿no? O sea, lo estamos viendo como que, ok, lo estamos viendo en este momento, podemos hacer intervenciones en este momento que nos pueden enderezar y nos podemos ir o a verde o a rojo, ¿verdad? Entonces... son intervenciones que son importantes, ¿verdad? Como creo que, o sea, no lo hemos mencionado, tal vez me adelante un poco, pero, o sea, la estructura, las rutinas, ¿verdad? Son cosas que son igual de importantes que, pues, otras áreas que se tratan al momento del tratamiento completo. Y ahorita, bueno, que tú mencionabas el tema de salud mental, es un tema, bueno, tan extenso que creo que hoy se habla cada vez un poco más y eso de verdad que me tranquiliza un montón porque creo que hasta cierto punto de nuestra época, dijera, esto era algo un poco más como un tabú, ¿verdad? O sea, hablar del tema de salud mental o voy a ir al psicólogo o al psiquiatra era así como, ¿por qué? ¿Verdad? O no sos normal o qué sé yo. Entonces, hoy se habla mucho más, creo que todavía falta, ¿verdad? Que le pongamos más atención a eso. Pero sí veo una ventana de algo que está mejorando en ese aspecto. Y te pregunto a ti, Mariale, del lado como padres, digamos que también un poco en línea con lo que contaba Neri al principio, que dice, ¿verdad? Mi papá fue muy estricto, ¿verdad? Y él tal vez no sabía cómo manejarlo, ¿no? Todos, nadie sabemos cómo manejar una maternidad o paternidad, es bien complicado. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Ahorita iba a jugar, pero entonces, papá, te voy a enseñar mi salud mental. No, mentira, no, tampoco fue así. No, pero sí,
como padres, ¿qué podríamos hacer, digamos, del lado como de frases o actitudes que podríamos tener con nuestros hijos que ayuden o dañen? O sea, darnos como los dos lados, ¿verdad? Sí hagamos esto o no digamos o no actuemos de cierta forma para poder ir en ese camino de apoyar a nuestros hijos con la salud mental. Algo que me gusta primero es empoderar a los papás, ¿verdad? Los papás son los que nos ayudan, ¿verdad? O sea, cuando vemos conducta, comportamiento, pues Claro. tenemos que ver de dónde vienen, ¿verdad? Entonces, pues decirles a los papás que ellos tienen que empoderarse porque no es, como tú lo dices, no es difícil ser papás. A nadie le enseñaron a ser no papá. vienen con no vienen con manual, no vienen con Yo instrucciones. ya les busqué por todos lados y no lo traen. Entonces, pues eso. Y la otra cosa es fijarse en los pequeños logros y en los pequeños esfuerzos, Ok. ¿verdad? Puede ser que para mí sea un pequeño esfuerzo en mis ojos, pero realmente el mantenerme enfocado un tiempo, ¿verdad? Decirle como que, ok, lo estás haciendo muy bien, ¿verdad? O tal vez hoy en este momento no lo estamos haciendo como queríamos, pero, ¿verdad? Vamos a mejorar, podemos hacerlo de esta forma. Y ser flexibles, ¿verdad? Ser personas que escuchen. Creo que el escuchar es una herramienta súper valiosa y muchos papás tienen miedo de preguntar cosas porque creen que preguntar es destapar, ¿verdad? Pero no, realmente entre más abiertos seamos y podamos hablar de estas cosas, es mejor para el niño. Claro, de acuerdísimo. Y hablando también un poco de lo que han ido mencionando sobre el tema de el sueño, la alimentación y las pantallas, ahí te pregunto, Neri, ¿cómo influyen estas tres cosas en un niño con TDAH o con hiperactividad en ambos casos? Hablando específicamente de sueño, pues sí, o sea, afecta un montón porque, por ejemplo, un niño que no duerme bien, al día siguiente va a estar como más irritable, más impulsivo, no va a querer prestar atención, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay ciertos casos de niños dentro del trastorno que tienen una latencia prolongada de sueño, o sea, que parecen como que fueran, yo les digo a los papás que parecen como que fuera salchicha alemana, dando vueltas y vueltas y no logra conciliar el sueño, su sueño se fracciona, o sea, se despierta en varias ocasiones. Esto entonces es los niños con este trastorno. Entonces puede ser que sea también como un círculo vicioso, ¿verdad? El exponerlo a las pantallas electrónicas provoca que sean como muy poca regulación emocional, muy impulsivos. Y como que hay esa sobreestimulación está como muy sobreestimulados. Y pues la emisión de la luz azul, o sea, eso pues... Eso también hace, por ejemplo, eso hace que también la latencia del sueño se prolongue. Entonces, por eso es de que usualmente decimos, mire, trate la manera de que 2 horas antes, 2 horas antes de que se vaya a dormir, 0 pantallas. Ya la Academia Americana de Pediatría tiene como ciertas, lineamientos acerca de qué tiempo debería de tener un niño exponiéndose a pantallas electrónicas, ¿verdad? Y pues influye, pues la alimentación, yo lo que diría es que tiene que ser una dieta balanceada, ¿sí? Porque muchas veces me dicen los azúcares, que hablan todos del azúcar, el gluten, que dieta sin gluten, dieta sin esto, y pues, usualmente es un niño, pues, o sea, no puedes venir y a menos de que, verdad, funcionalmente si tenga una alergia alimentaria, pues obviamente sí tienes que tomar las medidas como papás, ¿verdad? Pero el gluten siempre es el culpable. Ajá, entonces ahora la casaca que hay agua sin gluten, entonces... Pero la verdad es que siento que, por ejemplo, si vamos a ver estudios sistematizados, que exista como alguna relación entre una alimentación alta en azúcares y todo eso, es muy controversial, ¿verdad? Sí. Es muy controversial. Pero yo lo que digo es tener una dieta muy balanceada, ¿verdad? Para que no haya como ciertos déficits nutricionales que de alguna manera pueden precipitar un poquito más los síntomas, déficit de vitamina D, zinc, hierro, ¿verdad? Que pues como son como cofactores del sistema dopaminérgico o noradrenérgico, ¿verdad? Entonces sí pueden como precipitar más los síntomas. No es que sean la causa, pero sí buscar pues también tratar de tener una dieta balanceada como tal, ¿verdad? Porque si no iba a hablar de otra cosa que me voy a... Te vas a ir por otro camino. Está bien. Y aquí agregaría algo que no de costumbre se pregunta tal vez para papás y para profesionales de la salud, las bebidas energéticas.
las bebidas energéticas, muchos de los streamers que están de moda en adolescentes y todo, las promocionan, son súper coloridas, las botellas son bonitas. Hasta para las los niños. coleccionan y todo. Exactamente. Ajá. Entonces, o sea, hay veces que, por ejemplo, es como que, tengo este niño que no duerme, la mamá llega y es como, le preguntas y me tomo 5 de estas al día. O sea, Claro. ¿verdad? Claro. Entonces, no es necesariamente que tenga el trastorno, sino Con que Jagger, está. no, sí, no. Sí, Sí. pero ahorita bromeando con lo del Jagger, sí es posible, o sea, sí puede suceder, pues, porque como esto, yo ahorita me voy a meter en otro camisa, otro, Sí, 12 varas, pues, pero pero sí, porque, por ejemplo, o sea, quizás no, y retomando o regresando a un inicio, al ser un trastorno del neurodesarrollo, esto evoluciona. Y entonces en la adolescencia y la adultez, pues los síntomas de inatención ya no, como que tal vez no va a ser como El foco, claro. sino que va a ser como una persona o un niño o un adolescente, porque estamos hablando de adolescente, Sí, claro. que esté desmotivado, desorganizado, que se esté exponiendo a riesgos y entonces o a exposición de sustancias o abuso de sustancias. Entonces el issue, por ejemplo, de los papás de que puede ser dependiente de los medicamentos que se le van a dejar, digo, no, o sea, es más riesgoso el no darle tratamiento claro. y que sea como dependiente a otros abusos de sustancias que propiamente el medicamento. Eso le va a reducir riesgos, pues. De hecho, un adulto con TDAH que no se trató es el típico adulto que no maneja emociones, tiene más ausentismo laboral, cambios de trabajos de manera constante, divorcios, ¿sí? Falta de tener como esa unión, ¿verdad? Claro. Y Compromiso. el compromiso, ¿verdad? Y el que tenga más riesgos, andar en moto a alta velocidad, o sea, pues, o sea, entonces esto evoluciona, pues, entonces por eso es que siempre digo, es salud mental. Claro. Y va ligado mucho también a este perfil sensorial que mencionábamos al principio, ¿verdad? O sea, tenemos a una persona buscadora que queremos un impulso fuerte, sentirlo con bajo control de impulsos, júntalos, ¿verdad? Y es lo que dice el doctor Neri, ¿verdad? O sea, lo vamos a ver a estas personas, adultos jóvenes que consumen cafeína, que consumen otro tipo de estimulantes, ¿verdad? Que se pueden ver más adelante. Wow, qué interesante, qué interesante. Y ahí vuelvo también al doctor Neri. ¿Cuándo podríamos considerar necesario un tratamiento médico o farmacológico, como decías tú, y cómo lo evalúas? Mira, pues, o sea, el déficit de atención no se hace como el diagnóstico o sea, tal vez me voy a mezclar Sí, por cómo soy, es la idea. pero por ejemplo, pero no lo vas a diagnosticar con una resonancia magnética, no lo vas a diagnosticar con un electroencefalograma, ¿sí? Ok. Ahí ya maté a un montón de gente. Entonces, está bien. pero es real, ¿verdad? Desmitificando. Pero sí hay como pruebas muy estandarizadas para evaluar, para investigarlo, ¿verdad? Tal vez esa podría ser mi primera pregunta. ¿Cómo se diagnostica hay escala de Conners, escala de Vanderbilt, SNAP-4. Eso va a depender mucho del profesional que está estudiando al paciente y cómo se sienta más cómodo, ¿sí? Pero tenés que investigar los entornos, ¿sí? Tenés que ver que este comportamiento persista a través del tiempo, ¿sí? Que inicie de edades tempranas, que no sea después de los 12 años, ¿verdad? Que sea, pero que estos signos y síntomas persistan en diferentes ambientes, en el hogar, en la escuela, en ambientes sociales, ¿verdad? Y si eso está repercutiendo o tiene, nuevamente, hablando de su rendimiento académico, en su ambiente social, en la familia, y eso también influye en su estado de ánimo, démosle. Hay que darle tratamiento, pero no es solo como que
decirle, mire, este medicamento se lo doy, se lo da todos los días en las mañanas y aquí se resolvió. se arregló. No, es un tratamiento multidisciplinario, ¿verdad? Donde le das como ciertos medicamentos que no lo van a curar, sino lo único que vas a ayudar es a que estos elementos que no están adecuadamente a nivel cerebral se regulen de una manera, pero también le tienes que enseñar a que se organice, a que planifique, a que emocionalmente se regule, pero eso no lo va a hacer el medicamento. Eso es con un plan terapéutico, ¿verdad? Y también con un apoyo emocional, y que también los papás y el colegio también te apoyen, ¿verdad? Porque tampoco puedes venir y en una institución escolar te digan que sí pasa. No, como tienen aquí no puede estar. Entonces decís, ¿what? Claro. Y el 100% de los casos de este tratamiento necesita medicamento. La mayor parte sí. ¿Sí? La mayor parte sí. Depende, tenés que ver como el perfil del niño, tenés que ver como todo su entorno, ¿verdad? Depende mucho de la edad. Ajá, y también depende ¿verdad? de la edad. O sea, claro, también. Tenemos que ver otras cosas, por ejemplo, peso, talla, o sea, no son medicamentos que, o sea, tienen que ser prescritos por un profesional de salud, ¿verdad? Y son medicamentos que, como dice el doctor, no es algo que, bueno, vamos a dar el medicamento y mágicamente va a empezar a... ya. O sea, no. Sí. Y no todos los pacientes son candidatos a medicación, que eso es algo importante saber, ¿verdad? En nuestra población neurodivergente no tenemos blanco y negro, o sea... Sí. Hay cosas que pueden funcionarnos muy bien en pacientes y hay pacientes que no me toleran la medicación, pacientes que vomitan, pacientes que me bajan de peso, no crecen, ¿verdad? O sea, depende mucho del perfil específico, y por eso es que hablamos mucho de que cada cerebro es único, cada niño es único, cada perfil sensorial va a ser diferente. Ok, y hablando fuera, digamos, de la parte farmacológica, Mariale, ¿habrán algunas herramientas o rutinas que nos puedan ayudar a que ayudemos, pues ayudar, ¿verdad? A nuestros niños a manejar ese nivel de energía, Sí, totalmente. Realizar ejercicio físico es algo súper importante en los niños, ¿verdad? Muchas veces creemos que los niños tienen que ir al gym y pesas, pero no puede ser correr, jugar. Pueden correr, pueden jugar, pueden bailar, ¿verdad? O sea, darles alternativas también divertidas, porque pues sí, a los adultos a veces no nos gusta hacer ejercicio, imagínate a un niño, ¿verdad? Pero pues ya una vez, o sea, la mayoría de personas una vez hacen ejercicio dicen como, bueno, voy a regresar. Y es lo mismo con los niños, esa sensación de conexión, ¿verdad? O sea, no verlo como tienen que hacer ejercicio con sus niños, sino ¿por qué no tomas esa oportunidad para jugar con tu niño? Correr los dos, o sea, les va a funcionar a los dos, ¿no? La otra cosa es también rutinas predecibles, ¿verdad? Tratar de no cambiar tanto las rutinas en casa. Muchas veces es, los fines de semana nos despertamos a tal hora, pero entre semana es otra hora, ¿verdad? Eso no nos ayuda. Tenemos que tener rutinas predecibles. Y otra puede ser también utilizar otros sentidos, ¿verdad? En la educación usualmente solo es escuchar o ver, ¿verdad? Pero podemos usar táctil, ¿verdad? Tocar, ¿verdad? Cuando estoy hablando con mi hijo, verlo a los ojos, hacer esta conexión, utilizar pictogramas, por ejemplo, es otra cosa que nos puede servir. Wow. Qué importante es el tema de la actividad física. De verdad, yo me he sentado aquí ya varias veces con diferentes especialistas hablando de pulmones, del estómago, con Lubi, terapia, alimentación, y en todos los episodios hemos terminado o llegado a la conclusión de la importancia de la actividad física. O sea, sí, yo ahorita hasta para esto. Ahorita me recuerda mucho a antes de que empezáramos el podcast, tenía un jefe en intensivo que decía, mucha, el agua es vida. Agua, o sea, y retomando, no me recuerdo en qué película fue, pero vamos a esto y sí, el moverse es vida. O sea, también. Sí, es sobre supervivencia, pues. Entonces creo que... Y es gratis. Y es gratis. Esa es la mejor noticia. Bueno, en el gimnasio no. Y es utilizarlo a nuestro favor. Ajá, o sea, claro. si tenemos un niño que se está moviendo, ok, o sea,
vámonos con él, ¿verdad? Claro. Nosotros no estamos en contra y hay cosas que tenemos que utilizar a nuestro favor, o sea, es parte de... Sí, no, súper, súper interesante y para que le pongamos mucha atención, ¿verdad? De verdad que le demos al niño pues esos espacios de tener su actividad física, que compartamos con él también, ¿verdad? Al final es parte también de hacer algo juntos, algo Sí. divertido. Sí, y creo que parte de ser papá es presencia, ¿va? Uy, sí, Exacto. muchísimo. Y eso también puede mejorar mucho también Sí, cierto. la conducta de tu hijo, porque si no estás presente no sabes qué es lo que está pasando, Sí. ¿sí? Y muchas veces pasas desapercibido esto. No estoy criticando claro. la paternidad o la maternidad de nadie, pues no, pero sí, estos chicos necesitan presencia de papás, ¿sí? Un Eso poco es más importante. de... Los niños de están la hechos mamá. para jugar y explorar, o Ajá, sea, lo que sí. decíamos Sí. al principio. Justo, justo. Ay, sí, bueno. Y ahora, ¿qué efectos, retomando nuevamente el tema de medicamentos, qué efectos secundarios, que es algo que también de repente nos preocupa como papás, podrían tener los medicamentos en nuestros niños y cómo podríamos controlarlos? Ahí se los dejo, bueno, a los dos. Yo te diría que son efectos como transitorios, ¿sí? Ok. Los más comunes son dolor de cabeza, Ah, ok. pérdida de apetito, en algunas ocasiones van a tener como cierto grado como de somnolencia, como pueden haber como cambios en la actividad eléctrica de tu corazón y pueden sentir como transitoriamente palpitaciones, más fuertes, ajá, palpitaciones más fuertes, pero esto es algo transitorio, ¿verdad? Ah, ok. Obviamente, si esto persistiera o algo así, pues hay que hacer como una reevaluación y ver si en realidad este medicamento es el apto para tu hijo o no, ¿verdad? Lamentablemente en Guatemala no hay como una variabilidad o muchos medicamentos para esto, pues. Hace 3 años se fue la tamoxetina por diferentes razones. Lamentablemente el uso del metilfenidato, que es como el gold standard o el tratamiento, algunas veces se desabastece en Guatemala, pero no es aquí, hablando ya, no es mi culpa, no es la culpa de las casas médicas, sino que es como es un medicamento regulado, el Ministerio de Salud tiene como ciertos... En cuanto a precio también ajá, es un sí, medicamento poco accesible. Ajá. Entonces hay que ver, ¿verdad? Ajá, pero retomando tu pregunta, es dolor de cabeza, pero no es que mira, ¿ya viste? No, está bien, está dolor bien. De Al final aprendemos de todo. Del dolor de cabeza, pérdida de apetito, taquicardia. Sí, hay estudios donde muchos papás también se preocupan por ¿cómo se llama? La talla, ¿verdad? Pero sí hacen su catch-up, o sea, hacen el catch-up, okay. Diría Pili. Ajá. Ya lo vamos a tener por aquí. Que ¿cómo se llama? Que sí alcanzan su talla adecuada, pues. Okay. Pero igual, por ejemplo, tenemos que ver, yo vuelvo a retomar esto, pues, estamos hablando de que, o sea, de estatura, salud mental y que más adelante te pueda tener como algún accidente por hacer caso omiso, pues. Riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio, Total, ¿no? Totalmente, sí. Riesgo-beneficio. Sí, lo hablamos ayer también en un episodio que ya vamos a mostrar de infecciones, ¿verdad? De infecciones urinarias. Hablábamos ayer con la doctora Nancy y justamente ella nos decía eso también, de que muchas veces el médico, el profesional nos manda algún tipo de medicamento o algún examen. A veces son exámenes un poco invasivos, ¿verdad? Esos que nos dan miedo, voy a decir, como papás, y entonces optamos por decir, no se lo voy a hacer. O no le voy a dar ese medicamento porque ya leí que pueda tener. Y al final la consecuencia puede ser peor, ¿verdad? O sea, pues pasamos un rato amargo, ¿verdad? Algo transitorio, como decías tú, de los efectos secundarios, pero a largo plazo eso va a ser mucho más beneficioso para mi hijo que pues tal vez verlo sufrir un ratito en el examen o ay, le duele la cabeza todo el mes, qué sé yo, ¿verdad? Entonces lo importante que es seguir las instrucciones del profesional de la salud. Y el seguimiento, ¿verdad? O sea, no es algo que solo, bueno, vamos a dejar el medicamento y nos vemos después de que acabe. Este trastorno necesita mucho seguimiento, me imagino, ¿no? Sí. O sea, no es así como de, ay, le dejo el medicamento, ahora déselo y no regrese. Y en general los psicofármacos, o sea, toda esta rama de psicofármacos son
medicamentos que lamentablemente todavía no estamos ahí en el que uno funciona para todos. No, no estamos ahí todavía en la ciencia, todavía hay mucho campo de mejora. Y también lo que pasa, o como parte del andar del déficit de atención a través del año, de déficit de atención e hiperactividad a través de los años, es que usualmente, por ejemplo, el adulto, o yo tengo la experiencia que en la adultez lo dejas de tomar. Sí. Lo dejas de tomar porque ya no está tu papá así como que claro, tomátelo, porque por las notas, porque qué van a decir y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero, ¿qué sucede también? ¿Sí? Que en la adultez, o sea, no va a desaparecer. Tal vez sí disminuyen como ciertos, la intensidad de tus síntomas, porque pues empezás a alcanzar como cierta madurez, ¿verdad? Ya empezás a tener como ciertas estrategias para poder contrarrestar como las dificultades que tenés. Y también volvemos otra vez al entorno, ¿verdad? Claro. Encontrás un trabajo como que se adapte a cómo es tu perfil de persona, ¿verdad? Claro. O la profesión acorde a tu perfil de persona. Y entonces, por eso muchos papás dicen, yo era así. Yo tenía esto, yo tenía el otro. Y entonces, hay gente que yo le tengo confianza y los empiezo a molestar. Y me va a decir que no le pasa esto y se empieza a matar a la risa. Le digo, y se me queda viendo. Y así como que fuera el meme de ¿cómo es que no es? Del hombre araña. Así como te caché. Así, entonces sí. Sí. Y muchas veces también, o sea, importante que lo menciones, que tenemos papás con TDAH cuidando a niños con TDAH. Claro. ¿Verdad? Entonces, pues tenemos que ser flexibles. Tenemos que ponernos creativos con nuestras estrategias. Sí, eso, la creatividad. Bueno, de verdad, súper valiosa toda la información que nos dieron. Yo creo que podríamos tener con todos, digo, casi lo mismo, es que hay un montón. Podríamos hacer más episodios de estos que seguramente lo vamos a hacer. O sea, al final, pues esa es la idea de irlo enriqueciendo cada vez más. Les agradezco un montón. Yo sé lo valioso que es el tiempo de ustedes, las agendas tan apretadas que tienen. Gracias por compartir con nosotros, con esta comunidad tan linda, para darnos herramientas para sobrellevar esa etapa de la maternidad. Así que gracias, los esperamos nuevamente en otro episodio. Gracias a ustedes por escucharnos y pues síganos, compartan este episodio si creen que a alguien puede servirle, suscríbanse y síganos escuchando. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias.